La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra en esta semana de vacaciones para muchos y de marcado carácter religioso para todos, nos atreveríamos a decir, ya que la religión sigue ocupando un espacio importante en nuestra cultura, queramos o no. Nuestros invitados de hoy no son religiosos, dicen, pero se han criado en un contexto católico que ha dejado impronta en su identidad. Nos vamos en primer lugar a la España de los duros y las pesetas, la España que entraba en la OTAN, la de los fines de semana en el Prica, la de los chándales fosforitos, el calimocho y las drogas, la del 1, 2, 3, la de dragones y mazmorras, el equipo A, Willy Fogg, Street Fighter, los tigretones, panteras rosas, sándwiches de nocilla, la de los reptilianos de V, la del coche fantástico o los cazafantasmas que han regresado a los cines en un ejercicio más de nostalgia a la que nos tiene acostumbrados Hollywood. Abrimos el primer libro de este episodio y leemos: me gustan las luces de colores y el sonido de los coches locos chocando, y en los altavoces la música fuerte, fuerte, que es de Madonna cantando Holiday. Daniel Ruiz, mi cielo, bienvenido a la hora extra. Muchas gracias, un placer. Igualmente. Daniel es escritor, es periodista, nació en Sevilla en 1976, ¿tienes 48 años? Casi. Mosturito con Tusquets es tu nueva novela, la historia de un niño en los años 80 en un barrio periférico de Sevilla, un niño de 11, 12 años. Justo. Todos estos referentes que he citado los recoges en el libro, alguno más, entiendo que son referentes de tu infancia, nos llevas a los años 80, una década, permíteme que empiece por ahí antes de entrar en la historia, que está muy en el debate hoy, porque es una década que algunos, jóvenes sobre todo, reivindican, y no tan jóvenes, como si fueran años de más libertad de los que vivimos hoy, con tanta censura, cancelación, pero claro, los años 80, Daniel, ¿fueron de más libertad que hoy? Bueno, yo diría que sí tenían una cuota de salvajismo superior a la de hoy. Era una cuota de salvajismo quizá más ruda, más rústica, más elemental, no tan sofisticada como la de hoy. Tampoco diría que fue mejor tiempo ni peor tiempo que el actual, fue simplemente diferente, pero desde luego creo que bastante diferente. ¿Había a lo mejor más transgresión en el arte? Bueno, había desde luego más incorrección. Yo por lo menos, y además en la novela, creo que el personaje, la voz narrativa, que es la del niño de 11, 12 años, es una voz abiertamente incorrecta, porque un niño que creciera en ese ambiente en los años 80 tenía que ser necesariamente incorrecta. Y entonces es un personaje que, digamos, cuida poco de mantener las convenciones y ser educado o plegarse a lo que se debe, sino que actúa un poco por impulso salvaje, y en ese sentido es bastante, yo digo la palabra cafre, ¿no? Un personaje muy cafre que no tiene ningún tipo de reparo en manifestarse tal y como es, aunque eso signifique ser poco educado o poco complaciente o políticamente incorrecto. ¿Por qué has querido regresar a los años 80? ¿Es un ejercicio de nostalgia de la infancia? ¿Eres enemigo de la nostalgia? ¿De dónde surge la idea? Bueno, yo tenía ganas de construir una novela. Yo normalmente me rehuyo la autoficción, es un género que a mí me genera cierta suspicacia, pero tenía ganas de construir una novela que fuera ligeramente biográfica, porque esta, debo aclarar que no es autobiográfica, pero sí hay muchos elementos en ese niño que tienen mucho que ver con el niño que yo fui. Un niño que, como el personaje principal, pues estaba un poco influido por problemas de circunstancias. Como el personaje principal de la novela, pues yo soy labio leporino, también tengo los pies planos y no era precisamente, digamos, un niño que fuera un dechado de virtudes físicas, ¿no? Por decirlo un poquito suavemente. Entonces yo padecí
los rigores de, bueno, pues de cierta violencia, de ciertas burlas, todo esto que ahora tiene un nombre que es el bullying, ¿no? Que en nuestra época no existía bullying, bueno, y tenía muchas ganas de volver un poco a ese paisaje de los 80 para intentar recuperar esa voz del niño que fui, y un poco es contar una novela de mi infancia que está un poco, digamos, unida a mis coordenadas espaciotemporales, que fueran las de un niño de los 80, y en este caso en un barrio obrero del extrarradio de una ciudad como Sevilla. Uh-huh. Entramos en esas violencias y en Mosturito, la historia de Pedro Gotor Fernández, Mosturito, Contrahecho, Carastrujá. Es una historia muy dura, pero también muy tierna, pero te quería preguntar precisamente por la localización, porque has publicado un tríptico de historias de barrio titulado Maleza, por el que te han denominado el especial poeta del extrarradio de ciudades españolas. ¿Por qué es necesario reivindicar lo periférico, ese territorio fronterizo, alejarse quizás de la vorágine de las grandes capitales que tiene la identidad periférica? Bueno, yo creo que por pura volumen poblacional, yo creo que hay muchísimos escritores que nos hemos educado y nos hemos criado en barrios periféricos, ¿no? Y de hecho cada vez va a haber más, porque al final, como sabemos, los centros históricos cada vez se han convertido en lugares que expulsa a la población, ¿no? Sin embargo, yo creo que no está del todo recogido en la novelística de las últimas generaciones. La novela realista española, quizás más urbana, pues hay que irse quizás a determinado Aldecoa, pero que Aldecoa también fue un cultivador bastante de los ambientes rurales. Hay poca novela urbana, pero en el sentido urbano, digamos, de bloque, ¿no? De vivienda. Estoy acordándome de Pérez Andújar, ¿no? Que sí ha transitado por esos lugares. Y me parece que un poco la literatura española está en deuda con esos paisajes, porque forman parte indisociable de nuestra memoria sentimental, ¿no? Y no solo a la parte, digamos, de los bloques, sino también de algo que se ha perdido absolutamente, que son los descampados, ¿no? Hay un ensayo muy interesante de Manuel Calderón que se llama precisamente Descampados, publicado por Tusquets, donde viene un poco a reflexionar sobre la cultura del descampado, que estaba un poco muy vinculada a las generaciones incluso anteriores a la mía, y también desde luego a la mía, y de qué manera esos descampados se han perdido, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes que ya no saben lo que es un descampado. Sin embargo, nosotros, parte de nuestra educación sentimental estaba en los descampados y en la convivencia con esos espacios que eran lugares donde uno pues se ganaba las postillas de las rodillas, ¿no? Donde uno aprendía a fabricarse sus juguetes propios, ¿no? Y donde uno, pues, digamos, tenía un acceso a un universo, desde luego, absolutamente analógico, de vivencias que tristemente se han perdido, ¿no? Otra de las referencias es Thriller de Michael Jackson, porque el niño crece rodeado de la epidemia de la heroína que afectó a todos, a ricos y a pobres por igual, una naturalidad pasmosa con la que convive rodeado de esos zombies. Sí, a mí me interesaba que la memoria estuviera un poco, que la novela estuviera un poco, digamos, ambientada en esos 80, pero no quería que, digamos, el contexto acabara asfixiando la trama, que es lo que sucede muchas veces cuando uno intenta rememorar una época que se convierte un poco tan redicho, ¿no? O tiene tanto interés por recrearla, que al final eso acaba asfixiando la trama. Aquí la recreación esa del ambiente de los 80 es una recreación absolutamente intuitiva, basada en sensaciones que yo tuve cuando era un niño, ¿no? Y una de esas sensaciones era la de los yankees, que lo llamamos Mosturito, ¿no? Por deformación. Y la relación que nosotros, los de mi generación, que era cuando teníamos pues 11, 12 años, cuando estaban terminando los años 80, era la de no entender muy bien a ese tipo de personajes que eran capaces de hacerse daño con una aguja, porque para nosotros, por lo menos el niño que yo fui, lo que más nos aterrorizaba eran las vacunas, ¿no? O la vacuna del o el tétanos cuando pisaba sin querer una puntilla con óxido, ¿no? Solo había algo que se podía parecer a ese dolor, que era el famoso supositorio que te lava el culo, ¿no? En fin, son vivencias que yo recuerdo de ver perfectamente. Los yonkis de mi barrio se montaban siempre en unas líneas que era el 30 y el 31, que venían de las 3000
vivienda, se llaman allí Las Vegas, ¿no? Y veías esas caras pálidas, amarillas, fumando en plata y no entendían muy bien, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a mi madre la asaltaron 2 veces yendo yo de la mano con ella en el bloque del piso a punta de navaja para robarle. Entonces, eran personajes mitológicos en el sentido chungo, pero eran personajes, por otro lado, fascinantes, ¿no? Porque siempre los veías con prisa y tuvimos una relación con los toxicómanos un poco extraña, no es esa visión, digamos, de la gente de otra generación algo mayor, que lo vivió más orientado un poco a la movida, ¿no? Que fue, digamos, lo más característico, sino más bien como cierta incomprensión, ¿no? De no entender muy bien cómo podía haber esa pulsión autodestructiva en personas hasta el punto de hacerse lo que concibíamos con el mayor daño posible, que era pincharse, ¿no? Es una historia de muchas violencias. Una de ellas es la que sufre él, el acoso escolar o el bullying, hoy que le ponemos nombre, como has dicho. ¿Son los críos violentos por naturaleza o esa violencia es fruto del entorno familiar y social en el que se mueven? El niño de esta novela es un niño que padece la violencia en múltiples formas. Violencia sistémica de las propias instituciones, ¿no? Incluso la institución eclesiástica, de las administraciones públicas, y también violencia en la calle, ¿no? Violencia callejera de personas que quieren abusar de él, o que se ríen de él, y la facilidad para el insulto, y en este caso la violencia empleada por el propio Mosturito, por el personaje, al que, bueno, como tú bien dices, es un personaje entrañable, pero también es un personaje muchas veces brutal, que no tiene ningún tipo de reparo de valerse de la violencia para salir adelante, ¿no? Cosa que también creo que era muy de nuestra época, ¿no? El recurso de la violencia estaba muchísimo más a mano, o era mucho menos censurado que lo es ahora, ¿no? Mosturito es hijo de un maltratador que cumple condena por haber asesinado a su mujer, a la madre. Está al cuidado de la tata, su tía, que es hermana de su padre. Respeta siempre a las mujeres, estarás respetando a tu madre, le dice ella a Periquillo. ¿Por qué todos los hombres son así de hijoputas, Daniel? Que es lo que se pregunta el protagonista. ¿Por qué son así de mosturitos? No sé si quizás por haber tenido a Michael Knight o a Julio Iglesias como referentes masculinos. Sí, efectivamente, el personaje de la tata que tú comentas es un personaje, digamos, con bastante pliegue, pero al mismo tiempo es un tipo de personaje muy reconocible en determinados ambientes de barrio, que es la típica mujer que no ha tenido suerte en el amor, que despotrica contra los hombres, pero a la vez le mueve una pasión incontenible por buscar siempre, digamos, el anhelo de ser querida, ¿no? Y que esa búsqueda al final la lleva a la incoherencia de ser sometida por hombres que le parecen abominables, ¿no? Que tiene que ver un poco mucho con las dinámicas del maltrato padecido por las mujeres, de muchas mujeres que, bueno, pues que acaban, digamos, sometidas cuando uno las conoce, digamos, aisladas de su contexto y ve que son mujeres valientes, que son mujeres arrojadas, que luchan un poco contra los elementos, y de hecho la novela también es una lucha, desde luego, de Mosturito por salir adelante, por perder el miedo, pero también es una lucha de esa tata por cuidarlo, ¿no? Y al final lo que esconde, sobre todo, es una poderosa historia de amor, ¿no? De un amor de la tata con su sobrino, y de qué manera ese amor es capaz de sobreponerse a cualquier tipo de problema y de infortunio, que en esta novela hay bastantes, ¿no? Es un viaje iniciático, como decías, ¿no? Uno de los tránsitos más importantes de nuestra vida, que es el paso de la infancia a la adolescencia, el descubrir la culca y el murciélago, que son dos expresiones por las que no te voy a preguntar, pero que me encantan. Allí los referentes eran quizás desde Madonna, la cantante, a las Madonas, ¿no? Las vírgenes, que también marcan mucho la novela, y está también el abuso sexual de algunos curas o de pederastas que aparecen en esos descampados. ¿Cómo ha marcado todo este viaje iniciático al Mosturito? Pues sí, ¿verdad? Ahí has dicho varias cosas muy interesantes. En primer lugar, con el tema de los maltratadores, que también, igual que hemos hablado antes de los yanquis, como dice el personaje principal, es decir, los yanquis, los heroinómanos, y cómo lo vivíamos nosotros con esa extrañeza. Nuestra infancia también fue una infancia un poco de vivir alerta frente al hombre del saco, ¿no? Que el hombre del saco eran, pues, los posibles maltratadores, cuando tu madre te advertía sobre que no le cogieras un caramelo a un desconocido, que no hablas con nadie, y en este caso están en la figura de lo que el niño lo llama los agarraniños, ¿no? Que son maltratadores que uno se encuentra un poco en ese paisaje, y que formaba un poco también parte de ese friso de nuestra memoria de niños en los años 80. Y lo otro que me hablabas del tema de la religiosidad. Yo soy una persona que no soy religiosa,
religiosa, pero sí provengo de un entorno muy religioso, y vivir en Sevilla con unos padres religiosos implica pues haber vivido de cerca todas las circunstancias de la imaginería, ¿no? Que está tan unida, digamos, a Sevilla, ¿no? Con el tema de la Semana Santa, ahora que estamos en... Pero me interesaba mostrar un poco esa relación con la imaginería natural, ¿no? Y en este caso hay el niño, Mosturito, no voy a destripar mucho la trama, pero sí diré que, bueno, que se ve sometido a un tutelaje en un centro de menores regentado o administrado por una institución religiosa, y allí tiene oportunidad de interactuar con una virgen, ¿no? Que es una imagen de una virgen. Entonces él decide apropiarse de esa virgen hasta el punto de rebautizarla y llamarla Chari. Entonces la Chari se convierte en su confidente, a la que le cuenta todo tipo de cuestiones, no solo de su vida, sino también de sus desvelos amorosos, y se convierte en una especie de personaje que le sirve un poco para darle la réplica y para generar un espacio sentimental peculiar, ¿no? Porque una de las cuestiones que también es interesante en la infancia es que en la infancia es cuando se produce los primeros pensamientos en relación con lo metafísico, con la muerte, con la religiosidad, con si hay vida más allá de la muerte, con todas estas cuestiones que en el caso de Mosturito ayudan mucho a esta imagen de la que se hace un poco amiga, un poco como Marcelino Pan y Vino, pero en un formato ochentero y mucho más cafre, para ayudarle también en cierta manera a comprender o a salir un poco de ese hoyo en el que se encuentra, ¿no? Tienen toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Every night in my dreams, I see you, I feel you. De los 80 a los 90, de Madonna a Celine Dion, los referentes y el contexto en el que se crió Mario Salas de Rueda, un artista jerezano, dramaturgo, actor, cantante, que durante la pandemia también le dio por indagar en esto de la iniciación sexual. Surge que yo hablo con mi padre y de repente me surge la necesidad a mí de apostatar. Y esto desata el apocalipsis en mi familia. Y claro, yo decía, pero si no soy creyente, mis padres tampoco son muy creyentes, porque de repente esto desata este apocalipsis. Haciendo esta inversión, de repente me encuentro navegando en descubrir mi sexualidad y cómo se construyó a lo largo de mi adolescencia, que nunca me había dado por pensar. ¿Cómo se construye la identidad en la adolescencia? ¿Cómo marca la religión el despertar erótico de un personaje? Son preguntas que Mario, como Daniel Ruiz, se ha hecho, y en este viaje se ha cruzado con Jack y Rose, los amantes del Titanic de James Cameron. Y entonces empiezo a tirar de todos los referentes que componen al final el espectáculo, que es como Titanic, que de repente yo también me pregunto y digo, pero si para mí no fue tan importante Titanic, ¿por qué de repente me he vuelto un friki de Titanic a estas alturas? Y bueno, y otros elementos que aparecen, como también de repente me di cuenta de que si yo soy creyente, mi familia tampoco muy creyente, porque estaba yo tan rodeado de la religión cristiana católica. También a lo mejor como cantante, de repente he cantado muchísimo, en muchísimas misas, he cantado muchísimo requiem, me sé todo el texto en latín y digo, ¿por qué me sé todo esto yo de repente? Inesperadamente empiezo a escarbar y empiezan a salir como todo esto que me construye y que no lo sabía. Y todo esto empiezo como a encajarlo y a ponerlo en común, y así nace un poco romance con el discóbolo. Compuse una misa, entonces también el espectáculo está estructurado en forma de misa, con Jack y Rose de Titanic de fondo, y Dover también, y bueno, eso es romance con el discóbolo. Romance con el discóbolo llegará en el mes de junio al Teatro de la Abadía. ¿Nombre? Amir Sridnian. ¿Edad? 32 años. ¿País de origen? Irán. Irán. Irán, sí. ¿Motivo de su solicitud de refugio? Asilo político por homosexualidad. Seguimos con otra búsqueda de la identidad individual y colectiva, huyendo de un país profundamente religioso como lo es Irán, una teocracia. ¿Por qué todo el mundo tiene tanto que preguntarme? Pues de momento, bienvenido a nuestro país. Albert Ola y Carlos Rodríguez acaban de traer a los teatros del Canal Las noches malas de Amir Siryan, una mirada comprensiva a los jóvenes que buscan asilo en Europa, a las normas, preguntas y humillaciones a las que se someten al llegar a la frontera. La obra nos cuenta la historia de Amir, un joven perseguido por homosexual en su país, Irán, que castiga con pena de muerte la homosexualidad y que pide asilo político en España. Albert Ola y Carlos Rodríguez, bienvenidos a La Hora Extra, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde surge la idea de esta obra? La idea de esta obra surge de varias fuentes. Por un lado, un amigo mío, que es un activista gay, que trabajaba en una asociación, pues ayudó a un muchacho en el proceso de asilo político por condición sexual, y cuando este chico ya obtuvo los papeles, le mandó una postal de Navidad diciéndole: muchas gracias, pero tienes que saber que soy heterosexual. Y esto a mí me pareció una situación dramática muy, muy potente, porque revela la paradoja sobre la que pivota la obra, ¿no? Que es que si Amir es heterosexual, es echado de Europa, y si se revela que efectivamente es homosexual, entonces corre el riesgo de volver a su país, que él afirma que es Irán, y por tanto de sufrir la pena de muerte, ¿no? Entonces la obra sale de aquí, entramos en diálogo con Rodrigo García Olza, que es cofundador de Nigredo y que siempre planteamos las obras juntos, y en diálogo con Carlos Rodríguez, que aportó muchísimas ideas para el desarrollo del texto. Esta es la fuente más social, ¿no? Luego hay otra fuente que es más espiritual o poética, que es el amor que yo tengo por la poesía sufí y por la literatura musulmana, que trata de darle a la obra pues otro nivel místico más allá del social, ¿no? Y que de algún modo están estos dos niveles conectados, porque la obra aparentemente habla de Amir Srinyan y habla de una noche oscura del alma, tanto a nivel social como espiritual, pero en realidad habla de nosotros. Es decir, Amir es un espejo en el que nos reflejamos nosotros, los europeos, que vivimos los vínculos marcados por la sociedad de consumo, y entonces ahí tiene una dimensión biopolítica la obra, ¿no? Junto a Amir, dos personajes masculinos, uno el aduanero, el otro el abogado, que representan como identidad colectiva, más allá de la identidad individual. Yo creo que los personajes tienen algo en común, y es que son manifestaciones distintas de la cobardía. Hablan de una cobardía a nivel social en esta fortificación que es Europa. Y en ese sentido, la obra intenta interrogarse acerca de los prejuicios y de las prisiones no aparentes. Cuando uno viaja mucho hacia lo que es el llamado segundo mundo o tercer mundo, o viaja al Magreb o a Oriente Medio, se da cuenta o va dándose cuenta de que las prisiones de un mundo son las contrarias a las prisiones del otro, y que las prisiones no son exactamente lo que parecen, ¿no? Yo no tengo las respuestas en esta obra, ni en esta entrevista. Me quedé muy tranquilo cuando una vez leí que Chekhov decía que el dramaturgo tenía que poner buenas preguntas y no tanto dar respuestas. Amir, en un momento dado, dice, ¿no buscas otro modo de hacer las cosas? Yo creo que esa es una de las claves de la obra, el invitar a los otros personajes a buscar otro modo de hacer las cosas, otro modo de ver, de relacionarse, de ser, que no son las reglas habituales. Uh-huh. Hay también un cuestionamiento sobre lo que es ser homosexual. ¿Qué es ser homosexual hoy? ¿Es tener un perro? ¿Es ir al gimnasio? Una prueba constante de demostrar que Amir es suficientemente maricón. No sé si también los creadores están desmontando un poco los tópicos, los clichés, los estereotipos sobre las personas LGTBI. ¿Qué es hoy ser homosexual como qué es hoy ser un hombre? A mí me importaba hablar de la homosexualidad en la sociedad de consumo y de que hay muchos modos de ser homosexual, pero que parece que hoy en día tienes que ser rico, no tener pluma, ganar dinero y de algún modo estar en consonancia con un cierto patriarcado para poder ser homosexual. Hay muchas maneras de ser homosexual más allá de las que dicta la sociedad de consumo. Uh-huh. Y como una vez más, como dice Amir en un momento dado, ¿hace falta desear todas las noches para ser homosexual? Bueno, yo creo que pueden existir tantas formas, tantas vías, tantas relaciones personales más allá de lo normativo de la homosexualidad,
bueno, cerrarnos a todo eso seguramente sería el peor error que podemos construir y que estamos construyendo, que precisamente también la obra por eso quiere incidir en hacia dónde queremos caminar. Y luego, como dice Rodrigo García Olza siempre, la homosexualidad la heterosexualidad es un invento del siglo XIX y con ello la homosexualidad también. Por tanto, es que ¿qué importa realmente si Amir es homosexual? Amir ama. Mencionabas el deseo, es también una obra sobre el deseo, ¿no? Todos somos seres deseantes, el deseo al final también es el motor de las creaciones teatrales. Un montón de personas que desean y cómo el deseo nos hace moldear nuestra identidad para conseguir, a veces, poseer al otro. Sí, efectivamente esta es una obra sobre el deseo y esto es una cosa sobre la que he machacado mucho a los actores, ¿no? El deseo constante de todos y el no atrevimiento. Es el deseo y el deseo no cumplido constantemente, ¿no? Seguramente porque todos deseamos, pero no nos atrevemos a dar los pasos necesarios como para cumplir esos deseos. Y ese es uno de los grandes conflictos de todos estos personajes, ¿no? Para mí lo más doloroso de la obra tiene que ver con la interferencia del deseo en nuestra sociedad y de cómo políticamente es manipulado ese deseo, ¿no? Esa dimensión biopolítica de la que hablábamos, y por eso la obra puede coger un correlato objetivo, ¿no? Que es un solicitante de asilo de Oriente Medio, pero en realidad la obra habla de uno. La obra habla de nosotros, de Albert y de mí también. O sea, los dos sabemos por qué la ha escrito y yo por qué la he dirigido. Tienen toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Dejamos la religión y nos vamos de viaje con esa otra pata de la Semana Santa, la de las vacaciones, la del turismo. Acabamos de leer y nos ha encantado Estuve aquí y me acordé de nosotros, de Ana Pacheco, publicado por Anagrama. Es una radiografía sobre las dinámicas laborales del sector turístico, de cómo ha transformado a tantas ciudades, de las consecuencias indeseadas de este boom. Enrique García. Un cementerio de cruceros en plena pandemia, porque entonces costaba más barato convertirlos en chatarra que mantenerlos. Un cortometraje de 4 minutos en los que un enorme crucero interrumpe violento la tranquila ciudad noruega de Stavanger. 2 metáforas del impacto que tiene la industria del turismo en la ciudad, convertidas hoy en ficciones para los que vienen de fuera y en un espacio inhóspito para el oriundo. Esa ciudad noruega hoy puede ser Málaga o Barcelona, el escenario donde se sumerge haciéndose pasar por sindicalista del sector de los hoteles de lujo Ana Pacheco, en este libro, que es ensayo y que es también periodismo gonzo. Las ciudades están convirtiéndose poco a poco en una gran tienda de carcasas vacías, ¿no? Inquietantemente llenas y vacías a la vez. Y bueno, creo que estas ciudades al servicio del otro ponen en evidencia el modelo que tenemos, ¿no? Y en las que, sobre todo, creo que es importante señalar que no se odia al turista porque llega y te ocupa la acera o porque camina lento, no, se odia al turista porque se sabe que su presencia ahí sube directamente el alquiler. Pacheco se pregunta qué hay detrás de todo ese lujo, cuáles son las condiciones materiales de sus trabajadores y los discursos que justifican esa precariedad. Acude para ello a reuniones entre los trabajadores y recursos humanos. Entrevista a 36 empleados de 3 hoteles de lujo en Barcelona, donde la noche puede costar 15.000 euros. Y habla con ellos de los sueldos bajos, de las horas extra que nunca se pagan y del discurso que sostienen los directores de recursos humanos. Casi siempre un hombre blanco, que repite términos en inglés, que juega al pádel y que intenta convencer de lo cool que es trabajar en estos establecimientos para que olviden que son trabajadores y se conviertan en otra cosa. Siento que en este tipo de discursos de empresa, yo sí que siento que es una forma de hacerles sentir a los trabajadores trabajadores de lujo, ¿no? Eso es una fórmula que se repetía constantemente, ¿no? Por lo tanto, los trabajadores de alguna manera debían asimilar la experiencia sintiéndose más que trabajadores, anfitriones de esos espacios, ¿no? Se les llama anfitriones, se les llama talento. Toda esta
este surtido de palabras sirven precisamente para desdibujar la figura del trabajador. Bien, de alguna manera el lujo del que tanto hablan desde la directiva, desde los recursos humanos, el lujo no es otra cosa que el cariño y el esmero que ponga el trabajador. Y además esto es especialmente perverso porque si el lujo es el cariño y el esmero que pone el trabajador, ¿cómo se cuantifica ese trabajo? Y eso hace que sea casi imposible de reconocer y, por supuesto, de remunerar. La autora e investigadora se encuentra una clase trabajadora heterogénea y un discurso desde arriba que explota las diferencias para enfrentarlos, para conseguir que no tengan conciencia de su precariedad compartida, casi siempre a manos de cargos medios, una figura que Pacheco retrata con brillantez. Yo creo que es el resultado también de unas políticas de empresa, ¿no? Que lo que buscan precisamente es que hayan traiciones hacia abajo, ¿no? Esta multiplicidad de cargos intermedios, ¿no? Que por un pequeño aumento, por un pequeño incremento de sueldo se convierten al final en vigilantes de los suyos, ¿no? De sus similares. Entonces, este tipo de traiciones que suceden abajo son el resultado también de una serie de políticas que se hacen desde arriba. Un enfrentamiento que adormece la lucha sindical, aunque sobre todo lo que consigue, como una especie de efecto narcótico, es la autopercepción de los trabajadores, que se consideran clase media, a pesar de sus sueldos. Además es interesante cómo hablan de la clase media con todo tipo de muletillas, clase media baja, bajísima. Vivimos en esa saturación de la clase media y yo creo que eso va claramente pues en detrimento de una mayor movilización, ¿no? Y a una rebaja de las exigencias. Una de las reivindicaciones principales que Pacheco encontró entre los trabajadores del sector fue que les pagaran las horas extra, con el silencio siempre de las empresas, porque una mejora salarial, una mejora de sus condiciones, era una batalla que los trabajadores ya hacía tiempo que dieron por perdida. El lujo frente a la precariedad de los trabajadores a su servicio. Ana Pacheco nombra en su ensayo la serie de White Lotus y son otras muchas las películas y series que analizan también las diferencias de clase y ese privilegio de la mirada blanca. Nos vamos de vacaciones a todo lujo con Pepa Blanes. Ricos de vacaciones es casi un subgénero del cine y las series recientes. The White Lotus en HBO Max se ha convertido en una de las favoritas de los premios, la crítica y el público por situarnos a un grupo de ricachones con problemas y un muerto entre ellos. Disfrutan en un resort exótico mientras los trabajadores literalmente actúan como sirvientes. Lani, escucha, ya sé que hoy es tu primer día de trabajo y no sé cómo será en los demás hoteles, pero aquí hablar sobre ti es algo a evitar. Sobre todo con los VIP que están llegando en el yate. No conviene ser demasiado específicos. Es una de las que cita Ana Pacheco en su libro, pues aunque nos riamos de ellos o les tengamos lástima, la serie es complaciente y genera un deseo aspiracional de optar al lujo del todo incluido. Más sarcástica e inteligente es El Triángulo de la Tristeza, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, una sucesión de momentos divertidos, satíricos y escatológicos contra los ricos. No lo sé, yo nací en esta vida. No es culpa mía. La vida es muy injusta. Sí. Somos todos iguales. Sí, eso es verdad. Todos somos iguales. Sí. Un crucero de lujo nos presenta influencers, modelos, oligarcas rusos, ricos británicos que venden armas, personajes decadentes que viven en el naufragio del barquito y acaban en una isla desierta donde los únicos que tienen habilidades para sobrevivir son la tripulación del crucero, clase obrera pura y dura. Soy un blanco privilegiado, con mi película lo que hago es cuestionar mi estilo de vida, decía su director Ruben Östlund, que vive, por cierto, en Mallorca. Eso de los resorts está de moda, pero no a los que pueden ir ustedes o yo en caso de querer, por supuesto, sino a donde se fueron las protagonistas de Sexo en Nueva York 2. Hablamos de la película, no de la serie, con la particularidad de que ese resort estaba en Abu Dhabi. Una semana en Abu Dhabi con todos los gastos pagados para las 4. Has perdido el juicio, eso es justo lo que quiero. Sobre el privilegio de blancos viajando a otros países tenemos también algunos ejemplos. Por ejemplo, Staff Only de Neus Bayús sobre turistas españoles en las playas de África. Tema similar al que usó el austriaco Ulrich Seil en su trilogía Paraíso. No solo hay explotación en las vacaciones de los ricos, también en las del resto de los mortales. Ojo a How to Have Sex, la película tiene un mensaje mucho más profundo sobre el consentimiento y la violación, pero nos permite ver un tipo de turismo para jóvenes británicas en islas mediterráneas, ya sea Malta, Grecia o España, donde todo es alcohol barato, fiestas y sol. Y es que recuerden que hasta en Tiburón había una mirada a la gentrificación. Recuerden que el alcalde no quiere cerrar la playa para no perder turistas, a pesar del avistamiento de un bicho de enormes dimensiones sumamente peligroso. 8 metros.
y pesará 3 toneladas. Y para acabar les recomendamos La camarista. Es una película donde la mexicana Lila Avilés nos muestra el día a día de las camareras de piso, las personas que limpian los hoteles por un salario bajo y en pésimas condiciones. Termina marzo y no queremos despedirlo sin recomendarles otro de los libros, no solo del mes, sino de lo que llevamos de año, Los escorpiones, de Sara Barquinero, publicado por Lumen. La joven escritora indaga en el Internet más profundo, en conspiraciones y en foros de suicidio, en una de las novelas más esperadas en el mundillo editorial. Con ella ha hablado Pepa Blanes. No es fácil levantar una novela que hable sobre Internet, que apele a una generación, que meta el dedo en los grandes problemas de nuestro tiempo y que mantenga a las lectoras y lectores en una montaña rusa durante más de 800 páginas. Todo eso lo hace Sara Barquinero en Los escorpiones, editada por Lumen, que ha estado en las conversaciones del mundillo literario desde que comenzó el año. En ella retrata las angustias, anhelos y obsesiones de una generación en constante lucha entre el deseo de huida y la búsqueda de pertenencia. Para mí lo más importante de la novela es la necesidad de buscarle un sentido a la vida, y cuando se está aislado o profundamente deprimido es muy difícil, así que somos mucho más sensibles a creer en lo que otras personas nos dicen que es el sentido de la vida y que a veces tiene el toque de una conspiración o de cosas que no nos gustan tanto. En un momento en que la religión no tiene tanto peso, donde la filosofía desaparece de los planes de estudio y donde el dinero es lo único que preocupa, el fin del mundo se vislumbra más cerca que nunca, debido también a catástrofes naturales propagadas por el cambio climático. Las guerras no desaparecen y la necesidad de creer en algo, de pertenecer a un grupo, de saber qué se es cada vez más necesario. Esa es una de las tramas de Dune, el blockbuster de Villeneuve, y también de esta novela. Que en realidad la religión no ha desaparecido, ha adoptado otras formas, y que lo que diferencia nuestra visión de la religión actual de otra pretérita es que es un poco cínica, ¿no? Creo, pero un poquito, y puedo dejar de creer en ello. Y en ese sentido Internet te da un espacio muy privilegiado y es más fácil creer solo un poquito en las teorías de la conspiración que creer solo un poquito en Dios. Entonces yo creo que por eso se lleva gran parte de la tostada. Sara Barquinero brinda una experiencia de lectura que obsesiona, inquieta y arrastra al lector hasta el final y que le hace reflexionar sobre los usos de la tecnología. Los escorpiones bebe también de autores como Palanio, Cotesa Monsfec, Elsa Morante o Houellebecq, de la oscuridad de todos ellos y del acierto de retratar lo más oscuro de la estabilidad mental y física del ser humano. Sus personajes llevan los desequilibrios emocionales al tiempo que investigan esta secta cuyo nombre es el de una de las pocas especies de animales que prefieren matarse antes que seguir soportando el dolor. Y es que el suicidio es el gran tema que subyace en esta novela, pero también el capitalismo. Veo los defectos del capitalismo, por así decirlos, pero tampoco me atrevería a plantear una alternativa potente más allá de, en lugar de dibujar la gran imagen, que al final es como un demonio contra el que no puedes luchar, centrarte en las cosas concretas que puedes hacer para que mejore tu sociedad más cercana. Desde la Italia de los años 20, pasando por el profundo Estados Unidos de los 80, hasta llegar a la época actual, en Madrid, en Bilbao o en un pueblo perdido de la España vaciada, o Nueva York, esta es una historia sobre la angustia existencial, la soledad y la necesidad, como decimos, de creer en algo, sea lo que sea, para encontrar sentido a la vida. Si nos escuchan sabrán que de vez en cuando le hacemos también un hueco a los videojuegos, la industria cultural que más dinero mueve y que algunos en esta sección disfrutamos. Lo más destacado de este mes, junto a Final Fantasy VII, del que les hablamos a comienzos de 2024, ha sido Alone in the Dark, el videojuego de una saga que creó el género survival horror. Todo esto nos lo explica mucho mejor nuestro compañero del podcast Ser Jugones, Víctor Rodríguez. Hola Dani, ¿qué tal? Sí, hablamos de juegos de terror. Pese a la creencia popular, Resident Evil no fue el primer survival horror. El juego que dio origen a este género basado en el terror, los puzzles y la recolección de recursos para sobrevivir fue Alone in the Dark en 1992. Tras varias e irregulares secuelas, la franquicia revive ahora de la mano de los suecos Pieces Interactive y THQ Nordic. El nuevo Alone in the Dark para PlayStation 5, Xbox Series y PC es nuevo pero clásico, y eso está bien. Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Alone in the Dark nos sumerge en el sur de Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, en la zona de los pantanos de Luisiana. Sus dos protagonistas, Emily y Edward, acuden a la mansión del seto buscando al tío de la joven, que lleva tiempo sin dar señales de vida tras un supuesto retiro voluntario. Lo que no saben es que un mundo de magia negra y pesadillas se esconde tras sus puertas. Como detalle, el personaje del detective Edward Carsby está encarnado por David Harbour, el jefe de
policía Jim Hopper en Stranger Things. Why the hell do I wake up hearing that damn voice? Alone in the Dark tiene algunos combates, pero no es un juego repleto de acción. Hay tensión y muy buena ambientación terrorífica, sobre todo sonora, con un ritmo pausado que sobre todo apreciarán los más veteranos y los amantes del survival horror clásico. En cualquier caso, contamos también con armas de fuego y algunas armas contundentes para luchar cuerpo a cuerpo. Los textos están en español y las voces, como ya habéis escuchado, en inglés. Nos vamos y lo hacemos con lo nuevo de Beyoncé. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias y como siempre digo, reírse, por favor, reírse, que la vida son 2 días, hay una pandemia o fachas o elecciones. Reírse, divertirse, ser buenas personas, siempre hola, gracias y por favor, porque nunca sabes a qué compañera vas a tener que pedirle un bote de lacas. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.